Bienvenidos a Documentales de El Salvador, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos y eventos de actualidad de El Salvador y el mundo. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en tu plataforma favorita. Puedes apoyar este podcast a través de PayPal, el PayPal me lo encontrarás en la descripción, o encuentra más formas de apoyar y contenido premium en el link que aparece también en la descripción. Búscanos como Documentales El Salvador SV. Síguenos, comparte y comenta. Totalmente. Caso Tommy Saca. Bienvenidos a Documentales del Salvador, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos y eventos de actualidad del Salvador y el mundo. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en tu plataforma favorita. Puedes apoyar este podcast a través de PayPal, el PayPal me lo encontrarás en la descripción, o encuentra más formas de apoyar y contenido premium en el link que aparece también en la descripción. Búscanos como Documentales El Salvador SV. Síguenos, comparte y comenta. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de una de las figuras más polarizantes de la política salvadoreña reciente, Elías Antonio Saca González. Es la crónica de un ascenso meteórico y una caída, si cabe, todavía más espectacular. Totalmente. A ocupar la silla presidencial, para luego hacer historia, pero de la mala, como el primer exmandatario del país condenado y encarcelado por corrupción. Y es una historia que, va mucho más allá de un solo hombre. Es un caso que nos obliga a mirar las grietas de todo un sistema. Claro. Hablamos del desvío de más de 300 millones de dólares de fondos públicos, sí, pero también de cómo se construyó el poder, cómo se usó la popularidad casi como un escudo, y cómo se diseñó un mecanismo casi perfecto para saquear al Estado a plena luz del día. Es un relato sobre poder, traición y una confesión que, sacudió los cimientos de la política nacional. Pues para entender esa caída, creo que primero hay que entender el ascenso. Antes de ser presidente, ¿quién era Tony Saca? Porque no era un político de carrera en el sentido tradicional. Para nada. Nació en Usulután en 1965, en una familia de ascendencia palestina. Y su primer amor, por así decirlo, fue la radio. Exacto. Su carrera pública no empezó en un meeting, sino en una cabina de radio. Desde muy joven, en el 79, se convirtió en una voz súper familiar. Primero como locutor deportivo, luego director de deportes en televisión. Era un comunicador nato. Y un empresario muy hábil. Fundó Radio Astral, el grupo Samix. Eso es, una red que llegó a agrupar 9 emisoras. Tenía un alcance masivo. La gente sentía que lo conocía, que era una voz de su día a día. Y ese perfil, de empresario de medios, exitoso, popular, fue su gran trampolín. Sin duda. De ahí salta a las gremiales empresariales y llega a presidir nada menos que la Asociación Nacional de la Empresa Privada, la ANEP. Y de ahí a la política con el partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. Es que parece una trayectoria muy calculada, ¿verdad? Sí, muy pensada. Fue una jugada maestra por parte del partido en ese momento. Para el 2003, ARENA necesitaba un candidato con carisma, alguien que conectara con la gente de otra forma. Y Elías Antonio Saca era esa persona. Claro, no era el político rígido tradicional, era Tony, el hombre de la radio. Y su campaña se centró en una idea muy simple pero muy poderosa: país seguro. Justo. Prometía mano dura contra la delincuencia, que era la principal preocupación de la gente. Y la fórmula funcionó, vaya si funcionó. El 21 de marzo de 2004 gana las elecciones con casi el 58% de los votos, un mandato popular muy fuerte. Y aquí es donde la historia se parte en dos. Por un lado, la cara pública de su presidencia. Y por otro, la operación secreta que se estaba gestando tras bastidores. Totalmente. En la esfera pública, su gobierno implementó programas sociales de mucho impacto, muy visibles. El más conocido fue la Red Solidaria. Sí, que entregaba un subsidio de entre 15 y 20 dólares al mes a familias en pobreza extrema. Eso le dio una base de apoyo popular muy sólida en los sectores más vulnerables. Y a la vez, en seguridad aplicó lo que prometió, el plan Supermano Dura. Desplegando al ejército en las calles para apoyar a la policía.
La imagen era de fuerza, de control, de un Estado que por fin tomaba las riendas. Pero aquí es donde la realidad y la percepción chocan de frente, ¿no? Chocan brutalmente, porque si bien la imagen era de dureza, las estadísticas oficiales pintan un cuadro muy distinto. ¿Ah, sí? A pesar del despliegue militar y de toda la retórica, los homicidios no solo no bajaron, sino que aumentaron drásticamente durante su mandato. Vaya. Las extorsiones también se dispararon. Es una paradoja tremenda. Por un lado, una política de seguridad muy publicitada, muy agresiva. Y por otro, una realidad en las calles que se deterioraba. Esa es la pregunta del millón. ¿Era una estrategia fallida o era quizá una distracción? Una cortina de humo. Podría ser. La estrategia parecía más enfocada en la percepción que en la efectividad real. Un gobierno que se muestra duro contra el crimen proyecta autoridad, control. Y mientras la atención pública estaba en esa supuesta guerra en las calles, Se creaba el ambiente perfecto para la operación de desfalco que se estaba llevando a cabo en los despachos de la presidencia. y ya había señales, ¿verdad? Los informes de la época ya mencionan un par de casos de corrupción que estallaron durante su mandato, como alertas tempranas. Sí, 2 casos muy sonados. El primero, la construcción del Boulevard Diego de Holguín, que hoy es el Monseñor Romero. Un proyecto lleno de irregularidades, donde se esfumaron más de 11 millones de dólares. ¿Y el segundo? El nuevo hospital de maternidad. Se habían destinado casi 30 millones de dólares para construirlo, pero al final de su gobierno la obra estaba abandonada. ¿Y el dinero? Pues de ese dinero, las administraciones siguientes apenas pudieron rescatar 1 millón. El resto simplemente desapareció. Y a pesar de todo esto, Saca termina su mandato, mantiene una vida pública. Pero la impunidad no dura para siempre, y el final, cuando llega, es de película. Totalmente. La noche del 30 de octubre de 2016, Saca está celebrando la boda de uno de sus hijos en un club social de lujo. En medio de la fiesta, un operativo policial masivo rodea el lugar. No lo detienen en su casa ni en la calle. Lo arrestan delante de su familia y de toda la élite social y política del país. Un espectáculo. Inmediatamente surgieron las críticas, claro. Lo calificaron de show político. ¿Por qué hacerlo así, en un evento tan personal? Sin duda, era un mensaje. Una demostración de fuerza de la Fiscalía de la época, diciendo que nadie, ni un expresidente, era intocable. Un aviso a navegantes. Pero sí, plantea preguntas sobre si la justicia se usa para crear espectáculo. Con él cayeron sus hombres de confianza. Su exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank, y su exsecretario privado, Elmer Charlaix, que era una pieza clave. Y de esa fiesta de lujo al centro penal La Esperanza, conocido como Mariona. Vaya cambio. Lo instalan en el sector 9, una zona de relativo aislamiento. Las crónicas de su vida en prisión son, increíblemente detalladas. Sí, lo son. Describen cómo compartía celda, dormía en la litera de arriba para estar cerca de la ventana por el calor. He leído que leía la Biblia y libros de Paulo Coelho. Sí, y que tenía turnos para limpiar los baños. Es el retrato de la caída brutal desde el poder absoluto a la pérdida total de la libertad. Una imagen potentísima. Y en medio de todo eso, toma una decisión que lo cambia todo. En lugar de ir a un juicio largo y pelear, decide someterse a un juicio abreviado. Decide confesar. Es un giro de 180 grados. Total. Fue una jugada estratégica, está claro. Un juicio abreviado es, en esencia, un pacto. A cambio de una confesión completa, obtienes una reducción de condena. Y para él era la diferencia entre una posible sentencia de 30 años y una de Bierf. Pero el precio de ese acuerdo fue tener que destapar, con todo lujo de detalles, el mecanismo de corrupción que él mismo había diseñado y dirigido. Bien, entremos en eso. Hacemos una breve pausa para recordar que pueden apoyar la continuidad de este proyecto. Si encuentran valor en estas conversaciones, consideren hacer una donación a través de PayPal. El enlace está en la descripción de este episodio. También pueden explorar otras formas de apoyar a través del link que aparece en la descripción. Gracias por ayudarnos a seguir arrojando luz sobre estos temas. Retomamos el hilo. ¿Cuál era exactamente ese mecanismo? ¿Cómo se las arregló para sacar más de 300 millones de dólares del dinero público sin que saltaran todas las alarmas? Aquí se ve la astucia del plan. No era falsificar facturas a pequeña escala,
era crear una estructura que diera una apariencia de legalidad al desvío masivo. ¿Y cómo lo hizo? Lo que confesó es que, al llegar al poder, impulsó la creación de un reglamento para la partida de gastos reservados de la presidencia. La famosa partida secreta. Exacto. Y la clave de ese nuevo reglamento era un artículo que le permitía clasificar como secreto de Estado cualquier información sobre el uso de esos fondos. Secreto de Estado. Con esa simple maniobra, Eliminó cualquier tipo de control externo. Ni la Corte de Cuentas ni nadie podía auditar en qué se gastaba ese dinero. ¿un secreto de Estado? Suena a operaciones de inteligencia, no a gastos de la presidencia. Nadie en el sistema, en el gobierno, en la judicatura, levantó una ceja ante algo así. Y esa es la pregunta que revela la profunda debilidad institucional de la época. La regulación se aprobó y se aplicó. ¿Y una vez con esa cobertura? El mecanismo era sencillo. Ordenaba transferencias millonarias de la cuenta del Tesoro Público a las cuentas de la Presidencia. De ahí, el dinero se movía a las cuentas personales de su secretario privado, Elmer Charles. ¿Y el paso final? Retirar ese dinero en efectivo. Cientos de millones de dólares sacados en bolsas, en efectivo, para borrar completamente el rastro. Hacemos una breve pausa para recordar que pueden apoyar este proyecto para seguir creando contenido de calidad. Pueden donar a través del PayPal que encontrarán en la descripción de este episodio, o explorar otras formas de apoyo y contenido premium en el enlace que también aparece en la descripción. Su contribución es fundamental. Continuamos. Entonces, Sacca confiesa este mecanismo. Pero no se queda ahí. Su confesión fue como una bomba de racimo que no solo lo incriminó a él, sino que salpicó a todo el sistema político. Efectivamente, porque una de las primeras cosas que detalló fue el destino del dinero. Confesó que una parte importante de esos 300 millones de dólares fue a parar directamente a las finanzas de su partido, Arena. Para financiar campañas y demás. Claro. Pero lo que de verdad causó un terremoto fue la revelación del sistema de sobresueldos. Expliquemos bien qué es esto, porque es fundamental para entender la extensión de la red. Un sobresueldo no es un bono legal ni nada parecido. Para nada. Eran pagos mensuales, en efectivo y fuera de toda planilla, que se entregaban a altos funcionarios del gobierno. ¿De cuánto hablamos? Sacca confesó que daba entre 5.000 y 10.000 dólares mensuales a sus ministros, viceministros y presidentes de instituciones. Era una forma de complementar sus salarios y, sobre todo, De comprar lealtades. y de asegurar el silencio. Se normalizó la corrupción desde la mismísima cúpula. Y lo más impactante es que dio nombres, no se quedó en generalidades. No. Implicó directamente a miembros de su gabinete, pero también a figuras de otros partidos, como Rodolfo Parker o Ciro Cruz Cepeda. Y a periodistas también. Y a varios periodistas que, según su testimonio, recibían pagos mensuales para garantizar una cobertura mediática favorable o para atacar a sus adversarios. Al hacer eso, dinamitó el discurso de que era un caso aislado. Exacto. Lo presentó como una práctica sistémica que involucraba a actores de todo el espectro político y mediático. Legalmente, las consecuencias fueron severas. Condenado a 10 años de prisión. Por peculado, que es el término técnico para el desvío de fondos públicos y lavado de dinero. Y además se le ordenó devolver 260 millones de dólares al Estado. Y las condenas no se detuvieron en él. La red que lo ayudó también cayó. Así es. Su esposa, Ana Ligia Mixco Sol de Sacca, fue condenada también a 10 años por su papel en el lavado de más de 17 millones de dólares. ¿Y sus colaboradores? Sus hombres de confianza, Elmer Charles y Julio Rank, también recibieron penas de prisión y la orden de devolver las millonarias sumas que ayudaron a desviar. La justicia en este caso sí que alcanzó a la cúpula. Y si la confesión reveló el mecanismo, la incautación de sus bienes puso en evidencia la magnitud del enriquecimiento. Ahí es donde la cifra abstracta de 300 millones se vuelve tangible. Totalmente. La joya de la corona, sin duda, fue su mansión en la colonia Escalón. Es que se convirtió en el símbolo material de la corrupción de esa era, valuada en 8 millones de dólares. El propio fiscal general de la época la describió como un palacio con lujos que su servidor no había visto nunca. Los detalles que salieron de esa propiedad son asombrosos. Parecen sacados de una revista de multimillonarios. Sí. Más de 20 habitaciones, una capilla personal para oficios religiosos privados, no uno sino 2 gimnasios, 2 bares, una sala de cine profesional, un salón de belleza equipado. Piscina,
una cava de vinos. Y hasta un sistema telefónico interno con 41 extensiones para comunicarse dentro de la propia casa. Esa mansión dejó de ser un hogar para convertirse en la prueba física irrefutable de a dónde había ido a parar el dinero de los salvadoreños. El caso de Elías Antonio Saca sin duda marcó un antes y un después. Fue el primer expresidente en la historia de El Salvador en ser juzgado, condenado y encarcelado por corrupción durante su mandato. Y un detalle no menor. ¿Cuál? Fue el único de todos los implicados que, además de enfrentar la justicia, pidió perdón públicamente al pueblo salvadoreño. Aunque ese perdón vino con un matiz importante por parte de su familia, ¿no? Sí, su hijo declaró públicamente que el dinero no se lo quedó solo su padre, que fue repartido entre todos los que recibieron sobresueldos, y lanzó un reto, que el Estado les cobre a ellos también. Lo que deja abierta una herida y una pregunta sobre la responsabilidad compartida. ¿Y si todos los que se beneficiaron rindieron cuentas? Exacto. Y creo que esa es una reflexión final perfecta para dejarle a nuestra audiencia. Cuando un sistema permite que una figura en la cima del poder manipule las reglas a su antojo, usando el secreto de Estado como un manto para ocultar el saqueo, ¿la culpa es exclusivamente de quien firma la orden o es una responsabilidad compartida con el sistema que se lo permitió, que miró para otro lado o que incluso se benefició de ello? Les agradecemos por habernos acompañado en este análisis a fondo. Les extendemos un cordial saludo y les recordamos que pueden apoyar este podcast a través de PayPal. El enlace lo encontrarán en la descripción. También pueden encontrar más formas de apoyar y contenido premium en el link que aparece en esa misma descripción. Búsquennos como Documentales El Salvador SV. Síganos, compartan y comenten. Hasta la próxima.